Buen día con todos, mi nombre es Iris Ventosilla, soy pregrado de UPC y actualmente vengo realizando la residencia por la Universidad de San Marcos en la especialidad de geriatría. El día de hoy voy a presentar lo que es la enfermedad de Parkinson. De manera introductoria se sabe que esta enfermedad aumenta con la edad, tiene un inicio más en mayores de 65 años, alrededor de un 25%, pero también existe un inicio en menores de 50 años que varía entre un 5 a un 10%. Esta enfermedad se da más en hombres y relacionado a los síntomas, en mujeres se presentan más los problemas urinarios y la depresión y en hombres el deterioro cognitivo. Existen causas genéticas y no genéticas. Entre las primeras tenemos alteración de estos genes. En el primero, el SNCA tiene una edad de inicio más temprana, la progresión a signos motores es más rápida de lo usual y se presenta más lo que es el deterioro cognitivo. En este segundo gen está asociado a 7 mutaciones del mismo y se presenta más en población judía y del norte de África. En estos dos genes tenemos un inicio del Parkinson más temprano, una forma autosómica recesiva, la progresión es lenta y tiene buena respuesta a tratamiento. Y finalmente el GBA, las personas que tienen alteración en este gen tienen una edad de inicio mucho más temprano, el curso es más grave, hay deterioro cognitivo rápido y se presenta de forma hereditaria en un 16 a 36%. Entre las causas no genéticas hay muchas, pero de las cuales se han visto asociaciones con neurotoxina, exposición a pesticidas, personas que tienen lesiones traumáticas en cabeza. Se ve que puede estar asociado al tabaquismo, al consumo de café, uso de inflamatorios y al nivel de urato en sangre. Hablando un poco de la fisiopatología, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por acumulación de alfa-sinucleína, pero todo esto comienza porque al inicio hay un estrés oxidativo en las mitocondrias, lo que hace que se acumule la dopamina, hay menor actividad de la GCasa lisosomal y finalmente genera la acumulación de la alfa-sinucleína. Otros eventos asociados a la fisiopatología, además de la acumulación de lo anterior descrito, es por la disfunción mitocondrial, disfunción de lisosomas, problemas en el transporte de las vesículas, la neuroinflamación, que al final generan la pérdida de células dopaminérgicas nigroestriales. Pero además de ello existen otras causas que hablan de un microbioma y de enfermedad intestinal que podría ser el origen de lo que es la enfermedad del Parkinson. Se hicieron muchos estudios para comprender la fisiopatología del Parkinson y una de las teorías que fue aceptada fue la teoría de Bragg, el cual describe que como se van afectando las partes del cerebro según lo que indica esta flecha, es decir, yendo por núcleo dorsal, sustancia negra, amígdala, mesocortes, tálamo, llegando finalmente a la corteza, estaban relacionados en el tiempo a diversos signos y síntomas, es decir, primero habían los síntomas constipación, problemas urinarios, disfunción eréctil, hiposmia, siguiendo luego por una alteración en el estado de alerta del paciente, ciclos de sueño-vigilia alterados, se veía que había depresión, seguía luego con lo que era el temblor, la rigidez, bradicinesia, ya viendo los síntomas motores, continuando con alteración en el sueño, iniciando con alucinaciones, posteriormente se iban a signos y síntomas cognitivos, emocionales, trastornos oculomotor, alteración de la memoria, emoción o el olfato, llegando a caídas, déficit cognitivo, alteración del gusto y finalmente la demencia. Bragg lo describía en que todos estos signos y síntomas iban en relación a cómo iban afectadas las partes del cerebro según estas flechas. Al haber tantos signos y síntomas, se separaron en dos, los síntomas motores y los no motores.
Una persona con Parkinson no es solo una persona con temblor, que camina lento, que está un poquito rígida, no. Antes de ello existen síntomas no motores, antes y durante la enfermedad, los cuales son alteraciones en memoria, eventos de psicosis, trastornos del ánimo. Una persona puede tener ansiedad, puede tener depresión, puede estar apática, hay trastornos del sueño, una persona se ve con fatiga, problemas urinarios, estreñimiento, problemas del olfato, dolor en general y hallazgos en piel que puede ser, por ejemplo, la seborrea. Y estos síntomas no motores son importantes porque de presentarse una persona con hiposmia o pérdida del olfato, problemas para dormir, estreñimiento y depresión, es muy probable que en un futuro pueda presentar esta enfermedad, el Parkinson. Y en especial hay uno que se ve con bastante frecuencia en personas, el cual es el trastorno conductual del sueño REM. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes están durmiendo tranquilos, pero golpean, patean. Entonces, esto el paciente no lo sabe porque está dormido, pero quien comienza a quejarse de los síntomas? La persona que duerme con él. Entonces, hay una conducta durante el sueño. Es una entidad rara, pero su presencia aumenta el riesgo a desarrollar parkinsonismo o demencia en un 6.3%. Y hay que tener en consideración que estos síntomas no motores pueden iniciar incluso a los 20 años, muchos años antes de tener Parkinson. Por eso las personas que tengan estos síntomas en conjunto, alguno de ellos, hay que ir evaluándolos y siguiéndolos porque en un futuro podrían presentar esta enfermedad. Hablando ya de las manifestaciones motoras del Parkinson, es decir, lo usual que vemos y con lo cual hacemos el diagnóstico, los signos cardinales van a ser el temblor, la bradicinesia, es decir, la lentitud, la rigidez y la inestabilidad postural. Sin embargo, también hay otros, los cuales a nivel craneofacial, por ejemplo, pueden presentar hipomimia, es decir, no tienen una expresión de felicidad o de tristeza, se ven de la misma expresión facial todo el tiempo, hay disminución en el parpadeo, hay alteraciones en el habla, puede haber disartria, pueden hablar muy bajo, puede haber disfagia y cialorrea, y la disfagia es un punto importante ya que hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Ellos al tomar líquido podrían atragantarse, entonces valorar esto en sus pacientes. Para la parte visual se podría presentar visión borrosa, deterioro de la sensibilidad, el reflejo vestíbulo ocular alterado, apraxia del párpado. En la parte musculoesquelética, ellos escriben con letras muy pequeñas, puede haber mioclonías, distonías, su postura se puede ir encorvando y esta posición que tienen los pacientes en L, por ejemplo, se llama captocornia, que es la flexión anterior severa de la columna toracolumbar. Puede haber cifosis, escoliosis, dificultad para girar en la cama y en el paso hay que tener en consideración que hay alteración en la marcha, hay congelación, es decir, el paciente está caminando y de la nada se queda quieto, lo que en inglés también se conoce como freezing. Entonces, valorar todo esto en un paciente, no solamente tenemos el clásico temblor en ellos. Y los síntomas que presenta un paciente, a veces un temblor, un episodio de demencia, no solamente es el Parkinson, hay otros diagnósticos diferenciales entre los cuales podemos tener enfermedad de Alzheimer, degeneración corticobasal, demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, enfermedad de Huntington, atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, ataxias espinocerebelosas y, por ejemplo, algunos síntomas que se producen podrían ser secundarios a neurolépticos, a antagonistas de receptores de dopamina, por causas infecciosas, causas metabólicas, por un síndrome paraneoplásico, por ejemplo, un postraumatismo, por alguna toxina, un trastorno vascular, o también podría ser que solamente un paciente tenga un temblor esencial y le pongamos de diagnóstico un Parkinson, o también
considerar lo que es la hidrocefalia a presión normal, la cual se caracteriza por demencia, ataxia de la marcha e incontinencia urinaria, síntomas muy parecidos al Parkinson, pero son entidades completamente diferentes. Entonces tenemos que saber que un temblor no es igual a un Parkinson, porque hay algunos medicamentos y sustancias que pueden generar temblor, como la amiodarona, los antidepresivos tricíclicos, algunos anticonvulsivantes, como la carbamazepina, la motrigina, fenitoína, ácido valproico, la dexametasona y prednisona muy usados, la cafeína, la cocaína, nicotina, anfetaminas, la misma levotiroxina y entre toxinas el arsénico, el plomo, el mercurio, entre otras. Entonces tenemos que diferenciar el temblor de un Parkinson a un temblor esencial. El Parkinson va a ser un temblor que comienza más de 50 años, que afecta a más hombres que mujeres, es más asimétrico, es más un temblor en reposo que se da en manos, piernas, mentón y lengua y está acompañado de bradicinesia, rigidez, micrografia, inestabilidad postural. En cambio, un temblor esencial es más entre los 20 y 60 años, de igual presentación en mujeres y hombres, es más postural, es más en manos, cabeza, hablando y asociado a un trastorno leve de la marcha o algún signo cerebeloso, pero no es en todos los casos. Son entidades que son completamente diferentes. Entonces, a manera de diagnóstico, si tenemos una sospecha de un parkinsonismo, hay que descartar otro tipo de temblores, pero estas dos se van a dividir en enfermedad de Parkinson y otras causas de síndrome de Parkinson. Si es una enfermedad de Parkinson en sí, va a ser de manera esporádica o quizás hay algún gen alterado, y otras causas pueden presentar como un parkinsonismo atípico, en los cuales tenemos la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal, la demencia por cuerpos de Lewy y un parkinsonismo asociado a fármacos, intoxicación y eventos vasculares. A manera de tratamiento tenemos diversos fármacos que pueden ser los dopaminérgicos, agonistas dopaminérgicos no ergotamínicos como el pramiprexol, los inhibidores de la MAO como la rasagilina, selegilina, la amantadina, entre otros. Pero de todos estos, con el que comenzamos es la levodopa carbidopa, porque se ha visto que tiene un mejor efecto en mejorar lo que es la rigidez. Pero hay que tener cuidado, este medicamento se inicia de a pocos, varias veces al día, principalmente en las mañanas y tardes. No se suele usar en la noche porque no tendría sentido mejorar un cuadro donde el paciente no está despierto. Hay que considerar también que se debe hacer dosaje de vitamina B12 y tener en consideración que no es el único medicamento, es uno de los mejores, sí, pero solamente va a actuar durante unos años. Después de tener un Parkinson de, digamos, 10 años, ya tenemos que ir viendo otros medicamentos adicionales como los ya mencionados, ya que la enfermedad va a continuar. Para geriatría, nosotros valoramos lo que son los síndromes geriátricos, los cuales son entidades que se dan con mayor frecuencia en adultos mayores. Para la enfermedad de Parkinson tenemos lo que es el trastorno de la marcha, el trastorno afectivo, ya que una persona que no puede hacer sus actividades, que el simple hecho de comer se le dificulta, va a presentar un poco de depresión, la constipación, que es muy común, el riesgo de caídas asociado a trastornos de la marcha. Todos estos se ven en una entidad que se llama clínica de día, que es un nivel asistencial de geriatría, donde se ve una consulta un poco más prolongada, hay talleres, se hacen ejercicios y su objetivo es recuperar la parte funcional del paciente. Entonces, tenemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad no solo de adultos mayores, también puede ser en adultos jóvenes, tiene una presentación muy variable, no solamente podemos ver la parte del temblor, la parte de la rigidez, porque hay mucho detrás de ello, como los síntomas premotores que los había mencionado antes. Su diagnóstico diferencial es muy amplio y ni bien se diagnostica, hay que tratarlo.
de manera farmacológica y no farmacológica, con terapias, ejercicios, entre otros, ya que esto afecta mucho su estado de vida. Y bueno, eso es todo lo que tengo que comentarles. Muchísimas gracias.